con alguna frecuencia desde este púlpito hemos tocado el tema de la aflicción o de las necesidades que pasamos como seres humanos en nuestra vida. Hace 8 días, el domingo pasado, precisamente hablamos de ese tema, de la aflicción. Y nuestra base bíblica hace 8 días fue la primera carta de Pedro, dirigida a unas 7 iglesias allí en Asia Menor, lo que conocemos hoy como Turquía. Y lo interesante del mensaje es que estas iglesias estaban pasando por una situación muy difícil. Eran perseguidos, amenazados, ultrajados por el Imperio Romano. Esto llevaba a que los miembros de estas iglesias estuvieran en aflicción, se sintieran mal, perseguidos, afligidos. Y nos dice en la carta el mismo apóstol Pedro que ellos debían regocijarse en medio de la aflicción. ¿Recuerdan? Decían, regocíjense grandemente. Entonces, bueno, si yo estoy en aflicción, si yo soy perseguido, ¿cómo me voy a regocijar? ¿Cómo me voy a gozar por esto? Y el mismo apóstol Pedro en esa carta nos decía que la forma de sentir gozo en medio de la aflicción era cuando comprendíamos el Evangelio y lo vivíamos. Y comprender el Evangelio y vivir el Evangelio es saber todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Envió a su Hijo, Jesucristo, a morir por nuestros pecados. Eso es el Evangelio, es reconocer lo que Él ha hecho por nosotros. Y eso, por supuesto, nos produce gozo. Y decíamos que nosotros, en momentos de aflicción, debíamos recordar siempre, permanentemente, lo que es el Evangelio. Ahora bien, hoy en el mensaje vamos a seguir la misma línea en un aspecto, en que nosotros, aún creyentes, pasamos por momentos difíciles. Tenemos necesidades de tipo físico. De pronto pasamos por alguna enfermedad, algo de salud. De pronto nuestra economía no nos permite, digamos, una alimentación balanceada. Pasamos por necesidades físicas, también emocionales. Cuando hablamos del amor, cuando hablamos del reconocimiento o cuando hablamos de la aceptación. Pasamos por necesidades espirituales, más cuando aún no conocemos del Señor. Tenemos que hablar de la regeneración, ese momento en que conocemos al Señor en arrepentimiento y fe. Y por supuesto, la necesidad de la salvación. Pero a pesar de todo esto, podemos experimentar una gran fortaleza y llenarnos de fe cuando sabemos que a pesar de las circunstancias adversas en nuestra vida, tenemos a alguien muy especial y único que está interesado en nuestro bienestar y que nos llevará a verdes pastos donde habrá descanso y provisión todos los días. Hermanos, una de las porciones de la Biblia que ha traído gran consuelo a muchas personas a través de la historia es el Salmo 23. Todos conocen el Salmo 23, ¿verdad? Yo creo que el Salmo más amado por todo el mundo. Uno va a una casa y de pronto hay un cuadro, un afiche con el Salmo 23. En el cementerio hay lápidas
con el Salmo 23. Y esto es bueno, pero va mucho más allá de un cuadro, de un afiche o de una lápida. Mucho más allá. Es una porción que está llena de sabiduría y llena de instrucción, y que, por supuesto, esto edifica nuestra fe. La popularidad del Salmo se debe a que trata el tema del cuidado de Dios por nosotros, por las personas. Ahora bien, reconociendo nosotros que como creyentes nuestras vidas están edificadas sobre el fundamento de la palabra de Dios, los invito entonces a que tomen sus Biblias y me acompañen allí al Salmo 23. Dice la palabra del Señor: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Precioso salmo, ¿verdad? En alguna oportunidad, en mensajes anteriores, cuando nuestra base bíblica ha sido un salmo, creo que en unas 2 oportunidades he compartido con ustedes una versión del salmo no bíblica, extrabíblica, pero que tiene la idea en forma de poesía. El salmo como tal es poesía, ¿verdad? Pero muchos de ustedes saben mi afinidad y mi gusto por la poesía. Entonces quiero compartirles esta mañana, antes de tocar el tema a profundidad, la versión poética del Salterio español del siglo XVIII, de este Salmo 23. Ya tenemos en mente lo que dice el Salmo. Ahora lo vamos a ver en una forma poética. Dice así, el Salterio español, libro bastante grandecito, si se alcanza a ver. Dice así: el Señor me gobierna y me dirige, así nunca podrá faltarme nada. Y ya me ha establecido en un paraje de muchos pastos en que nada falta. En un feliz paraje donde abundan mullidas hierbas y corrientes de aguas, aguas que fortifican, que consuelan y que mi alma convierten y restauran. Me condujo a las sendas deliciosas que a la justicia guían y a la patria, y esto lo hizo por gloria de su nombre, del nombre santo que mis labios cantan. Porque, Señor, si entre las negras sombras de la pálida muerte me encontrara, sin temor ningún mal firme andaría, porque tú estás conmigo y me acompañas. Ese báculo mismo que me rige, esa severa, saludable vara, con la que sueles, piadoso, corregirme, es lo que más consuela mi esperanza. Para mí, y a mi vista preparaste una mesa terrible, una muralla que me resguarda de los enemigos que me persiguen con tan fiera hazaña. Y mi cabeza untaste con aceite, mejor que los perfumes de la Arabia. ¡Ah, qué admirable es!
cuando bendigo ese cáliz de amor con que me embriagas. Y espero que tu misericordia me ha de seguir cuanto mi vida alcanza, para que habite en tu mansión divina los venturosos días que no acaban. Esa es la versión poética. Como ven, es el mismo mensaje, pero en una versión ya más contemporánea. Bien, mis hermanos, en los Salmos encontramos imágenes poéticas. Y justamente en este Salmo 23 encontramos dos imágenes poéticas acerca de Dios. Primero lo vemos, la del pastor que consuela a las ovejas. Y en segundo lugar, como el anfitrión que agasaja a su invitado con un magnífico banquete y lo invita a quedarse con él para siempre. Ahora, este sentimiento predominante allí en este salmo es la de una plena confianza en el amor y la fidelidad del Señor. Esto es lo que nos lleva a este salmo, ¿no? A tener esa confianza en ese amor y en esa fidelidad. Pero cuando miramos al Señor como pastor, la mayoría lo hacemos de una forma metafórica, ¿verdad? Pues no conocemos las connotaciones de la posición o del rol del Señor como pastor, no las conocemos. Ni tampoco conocemos las similitudes que tenemos en cuanto a nuestro carácter con las ovejas. Ningún animal se parece al hombre en su carácter más que las ovejas, en su carácter. Y ninguna función de nuestro Dios refleja tanto inmenso amor como su rol o como su posición de pastor. Permítanme hablar de las ovejas un poco. La oveja. Sí, nosotros los seres humanos somos muy parecidos a las ovejas en cuanto a su conducta. Las ovejas son tímidas, tercas, inquietas, inconformes, indefensas, asustadizas, tienen malos hábitos. Su único recurso ante el peligro es correr. Son ingenuas, indecisas, con poca capacidad de orientación, distraídas. Y finalmente, cuando están en problemas, no saben salvarse a sí mismas. En algo nos parecemos a estos animales. Y es interesante cuando se habla de las ovejas porque en la Biblia lo mencionan en muchas partes, ¿no? Desde Abraham está hablando de los rebaños, de los pastores y de las ovejas. Se pueden recordar allí Job, en la historia de Job, él tuvo dentro de sus activos 14,000 ovejas. El rey Salomón dice que en el templo sacrificó más de 120,000 ovejas durante su periodo de rey. Entonces es interesante este aspecto de las ovejas. Pero bueno, esto es una introducción, mis hermanos. Entonces tenemos ya varios temas en la introducción, hablamos de las necesidades que tenemos, hablamos del pastor y de las ovejas. Entonces con base en esto y en el Salmo 23, vamos a desarrollar 3 puntos en esta mañana, bajo el tema, el título que le he dado, Tengo todo lo que necesito. Ese es el título del mensaje de hoy. Tengo todo lo que necesito.
Como ya es conocido, cada mensaje tiene una idea principal. La idea principal, mis hermanos, es que la vamos a repetir durante el mensaje para que ojalá la podamos grabar y esto cuando salgamos, pues por lo menos nos acordemos de la idea principal que nos lleva a tener como la idea general del mensaje. Y yo les digo, salimos de aquí y preguntamos, no, fue muy bonito el mensaje. ¿De qué fue? Bueno, entonces esta idea principal nos ayuda. La frase de hoy es, cuando Dios es nuestro pastor, podemos tener plena certeza que nada nos hará falta. Muy bien, nosotros tenemos realmente lo que necesitamos. Y recibimos lo que verdaderamente es bueno para nosotros. Pronto yo digo, tenemos lo que necesitamos. Uy, no, yo necesito más, estoy pasando por esto. Señor, recibimos del Señor lo que Él considera bueno para nosotros. No lo que queremos, sino lo que verdaderamente necesitamos. Nuestro primer punto, para quienes toman nota allí en sus hojitas de guía, el Señor como proveedor. Comienza nuestro salmo, comienza así el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Esta hermosa declaración al inicio de este salmo nos llena o nos debe llenar de tranquilidad el corazón. El Señor es mi pastor. Afirmar que el Señor es mi pastor no es nuestro pastor, es mi pastor. Esto personaliza el salmo y lo hace individual. Contrario, por ejemplo, al Padre Nuestro, ¿sí? Padre Nuestro, donde Jesús nos enseña cómo es nuestro Dios desde la perspectiva de la oración, que muestra que pese a que Dios es personal y hay que hablar con Él en forma individual, también es el Dios de nuestros hermanos. Pero es que el Señor es mi pastor. El hecho de que el Señor sea mi pastor personal y que yo soy su oveja, esto implica que yo soy su oveja y que como oveja yo conozco a mi pastor, conozco su voz, le oigo cuando me llama, le amo, confío en él, le sigo. Esto es importante y lo debemos sentir así como creyentes. El Señor es mi pastor. Ahora bien, hablaba en la introducción de los momentos de aflicción o de los momentos de prueba, o cuando hablamos nosotros como creyentes, estoy pasando por un desierto. En esos momentos recordamos que el Señor Jesucristo declaró que mientras estemos en este mundo tendremos aflicciones. Lo dice la palabra. Vamos a Juan 16:33. Dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ya nos da Él. O sea, inmediatamente nos habla de esto, Él nos recuerda que precisamente el Señor es más poderoso que cualquier aflicción, que cualquier necesidad. Por encima está Él. Nos recuerda que Él ha vencido
Todo esto con el poder de su palabra. Cuando tu corazón esté a punto de desfallecer, recuerda esta palabra que viene directamente del Señor, que Él es tu pastor, mi pastor. Aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y somos cristianos, creyentes, podemos decir que somos sus ovejas. Y esto hace que siempre estemos bajo su cuidado. Por eso continúa el Salmo diciendo, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Quiero enfatizar con gusto esa palabra que usó el Señor allí. Nada. Nada, nada me faltará. Él es nuestro proveedor, como lo dice el apóstol Pablo allí en 2 de Corintios 9:10. Dice, y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Nada me faltará. Continuemos allí, en el Salmo dice, y en lugares de verdes pastos me hace descansar. Aquí vemos la bondad de Dios. Dios es bueno y busca lo mejor para sus hijos. Y como pastor busca lo mejor para sus ovejas. Él puede brindarnos un lugar para descansar de todas nuestras aflicciones. Un espacio, y a veces es un espacio físico y un espacio espiritual en que nuestro corazón siempre encuentre ese reposo. Un lugar suave, acogedor, fresco, donde podamos liberarnos de las pesadas cargas de la vida. Es la misma presencia de Dios en nosotros, sin importar el lugar donde estemos. Es la presencia de Dios que nos ofrece esa paz, ese gozo en medio de la adversidad. Continuando el Salmo dice, junto a aguas de reposo me conduce. Junto a aguas de reposo. Ese lugar de descanso para nuestro corazón también es un lugar de provisión. Sí, donde el Señor pone a nuestra disposición el agua de la vida. Su palabra es esa agua de vida que refresca nuestro espíritu, que nos purifica y que nos lleva y nos llena de pasión, de energía para seguir el camino. Y a los amigos aquí presentes les hablo de ese camino. ¿Cuál es el camino? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Este es el camino. Y reflexionando sobre el agua de vida que nos lleva al camino, en Juan 7:37 nos dice la palabra. En el último día, el gran día de fiesta, Jesús, puesto en pie
exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Él, dice el Salmo continuando, Él restaura mi alma. El Señor conoce lo que tenemos. Nos conoce y conoce nuestras necesidades. Nos conoce nuestros más profundos sentimientos. Cuando estamos desanimados, Él desea llenarnos de ánimo y de aliento. Cuando estamos cansados, Él desea darnos descanso. Solo debemos quitar todo ese ruido de nuestra alma que evita que escuchemos sus suaves arrullos. Continúa el Salmo: me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Mis hermanos, hemos sido creados para el deleite de Dios. Y no hay nada que lo alegre más a Él que nuestra obediencia. Que andemos por el camino derecho, el camino que debe ser. Y nos pide que obedezcamos su palabra. Mis hermanos, esta es nuestra única autoridad sobre nosotros. La palabra de Dios, única y suficiente. Dios solamente quiso que conociéramos de Él lo que está escrito en esta su palabra. Por eso no podemos ni quitarle ni añadirle nada. Es suficiente para nuestras vidas. Así es que nosotros debemos seguirle a Él, porque hemos sido creados para buenas obras. Allí en Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer ¿qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y quiero recordar, mis hermanos y amigos que están aquí, que la salvación no es por obras, que la salvación es por la gracia de Dios, un don, un regalo inmerecido que Él nos da. No es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces vemos aquí al Señor como proveedor. Entonces vamos al segundo punto, mis hermanos. El Señor como protector. Volvemos a leer nuestra idea principal. Cuando Dios es nuestro pastor, podemos tener plena certeza que nada nos hará falta. Vamos al versículo 4 de nuestro texto de estudio. Dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte. Esta es una frase que nos comunica tal vez como un ambiente amenazador, peligroso. Cuando las situaciones de este mundo arremeten contra los hijos de Dios, podemos experimentar de pronto alguna sensación de caer allí como en un agujero profundo donde parece que no hay salida. Inclusive la depresión puede hacerse presente. Y hasta podemos llegar a pensar que nuestra vida no tiene sentido. Y la sombra de la muerte parece que nos cubre. Sin embargo, nos dice el texto: no temeré mal alguno. El creyente, a pesar
de esos sentimientos que son naturales en los seres humanos, puede llenar su corazón de coraje, arremeter con valor y pronunciar con autoridad que nuestro Dios ha vencido a la misma muerte y no tenemos nada que temer. Y continuamos con el Salmo. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Pero esta firme convicción solo puede proceder de una relación íntima con el Señor, una relación permanente con Él. Conozcamos su carácter y su voluntad, en que podemos experimentar realmente su presencia. Continúa el Salmo diciendo: tu vara y tu cayado me infunden aliento. Como todo pastor, nuestro Señor también tiene herramientas para brindarnos su cuidado. La vara significa poder, autoridad y guía. Esta vara consiste en una rama de un árbol, del tamaño como del brazo, y la utiliza el pastor como una extensión de su brazo derecho. ¿Para qué? Para disciplinar, para corregir y para guiar a su rebaño, a sus ovejas. Y hay una historia allí, la historia de estos pastores. El pastor con esa vara tocaba las piedras por donde iban a pasar las ovejas, porque una oveja no ve más de 2 metros. Entonces les iba indicando dónde estaban las piedras para que la oveja escuchara y tuviera cuidado de no tropezar. Y el Señor a veces también nos toca allí las piedras para que nosotros escuchemos y evitemos tropezar con ellas. Y también habla, fuera de la vara tenía un cayado. El cayado significa misericordia. Y es también un palo largo, delgado, más o menos de 1,80 metros, con forma de gancho o de anzuelo en la parte superior, lo suficientemente amplio para poder alar a una oveja de su cuello cuando necesita ser rescatada de algún lugar. Se usa también para atraer a la oveja hacia él, hacia el pastor, cuando él quiere examinarla o contemplarla, para guiarla, para rescatarla de cualquier situación difícil. Entonces, su vara y su cayado. Entonces vemos aquí al Señor como protector. Vamos al tercer punto. El Señor como anfitrión. Anfitrión. Nuevamente nuestra idea principal. Cuando Dios es nuestro pastor, podemos tener plena certeza que nada nos hará falta. Versículo 5 dice: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Esa protección y la provisión del Señor se vuelve evidente para las personas a nuestro alrededor, incluso para nuestros adversarios o detractores. El Señor no tiene ningún inconveniente en avergonzar a los orgullosos. Pero debemos cuidar de no llenar nuestro corazón de venganza. Es muy común, mis hermanos, que a veces sí tenemos personas que no nos quieren o nos tratan mal o critican, burlan, y a veces como que uno quisiera tomar venganza propia, ¿no?
Es que yo quisiera, Señor, dame fortaleza para no hacerlo. Sentimos ese deseo, pero lo dice el Señor allí en Deuteronomio 32:35. Nos dice: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que les está preparado. No tomemos venganza. El Señor lo hará. Mía es la venganza. Y la de Él es justa, oportuna y apropiada. Continuando con nuestro salmo, dice: has ungido mi cabeza con aceite. En la historia, los reyes eran ungidos con aceite. Era la forma de mostrar que Dios los había elegido para una misión especial y que el Espíritu Santo estaría con ellos. Por tanto, denota que esto es un privilegio exclusivo para nosotros, cuando dice que unge la cabeza con aceite. Continúa diciendo: mi copa está rebosando. Cuando nuestro Señor decide bendecir, lo hace de forma extraordinaria, con gran abundancia, mucho más de lo que pedimos, yo diría mucho más de lo que merecemos. Él nos da en abundancia. En sus manos están todas las cosas y Él siempre está en control. Nos anima a pedir para recibir. Efesios 3:20. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Mucho más. En sus manos están todas las cosas. Y vamos ya al versículo 6. El último versículo dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Este versículo realmente es una preciosa conclusión para todo el argumento presentado en este salmo. Está afirmando categóricamente que en la vida de los creyentes hay bien y misericordia. Tenemos un Dios bueno y actúa bondadosamente con nosotros. Y cuando cometemos errores, pues Él es misericordioso y está allí pronto para perdonarnos, para escuchar nuestro arrepentimiento. Dice al final de este versículo: y en la casa del Señor moraré por largos años. Ante tal declaración de amor de nuestro pastor, es natural que en nuestro corazón haya un profundo deseo de pasar tiempo en su presencia, de conocerle más íntimamente, de escuchar su voz, de disfrutar de su compañía todos los días. Es lo que debe surgir en este momento en nuestro corazón al haber leído y analizado este Salmo 23. Agradecidos con el Señor y un deseo permanente de estar en comunión con Él. Y quiero terminar este mensaje
con una reflexión final. Y sé que hay amigos aquí hoy, esta mañana. Quiero dirigirme a ellos. A pesar que todos los seres humanos somos pecadores. Y esto nos lleva a una condenación eterna. Como dice el apóstol Pablo allí en Romanos 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amigos, todos somos pecadores. Nacimos en pecado y vamos a morir en pecado. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, estamos destituidos de ir al cielo, a una vida eterna con el Señor. Dios te ofrece un regalo, la salvación por medio de Jesús. Porque el mismo Romano dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es solamente por Jesús que vamos a ir a una vida eterna con Él. Tú puedes ser un hijo de Dios creyendo en Jesús como tu Salvador. Tú puedes ser también esa oveja que dice, el Señor es mi pastor. La forma de hacer esto es confesar nuestros pecados en un verdadero arrepentimiento. Creer en Jesús como el Salvador. El Señor, Dios, es soberano. Y muchas veces pensamos que como Él es soberano, Él hace todo y nosotros no tenemos que hacer nada. Él es soberano, pero nosotros tenemos responsabilidad. Y en este momento, cuando hablamos de la regeneración, de cambiar esa vida antigua, dejar esa vida pasada y lograr una nueva vida, es el momento en que se manifiesta la soberanía de Dios a través del Espíritu Santo en la convicción de pecados. Vas a sentir en tu corazón tus pecados. Ahí está la soberanía de Dios. ¿Y cuál es tu responsabilidad? Arrepentirte. Dios te dice, estos son tus pecados y tu responsabilidad, arrepentirse. Igualmente la fe. Dios es soberano y coloca en tu corazón la fe. ¿Y cuál es tu responsabilidad? Creer en Jesucristo como tu único Salvador. Sin Él no vas a tener una vida eterna con Él. Irás a una vida eterna de condenación. Pero el Señor es fiel y justo. Él está con nosotros. Y hoy en este día especial para nuestra iglesia vamos a celebrar un momento especial de obediencia. Mis hermanos, el Señor es mi pastor. Salgamos con eso en mente. Y con Él nada nos faltará. Vamos a orar, mis hermanos, para terminar. Oh Padre, te damos las gracias por estas gloriosas promesas y por tu presencia en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que estas verdades que nos has compartido en esta mañana queden selladas en nuestras mentes y en nuestros corazones como verdades vivas que sostienen y nutren el alma. Gracias, Señor, porque sabemos que
Jesús, el buen pastor, cuida y dirige con amor a cada una de sus ovejas, razón por la cual, Señor, nuestros corazones manifiestan plena confianza en llevar una vida dedicada a ti. Rogamos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.